Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Muy buenas tardes, queridos amigos de Factoría de Carnaval y de Radio Carnaval Canarias. Como siempre decimos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando ustedes nos estén viendo, sean todos bienvenidos una semana más a Entre Amigos de Carnaval. Buenas tardes, Pedro Afonso. ¿Qué tal, Ali? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Otro programa más ya? Otro programa más, otra semana más, otro mes más. Siempre con personalidades de nuestro carnaval. Sí, la verdad que Hoy yo creo que hasta se nos va a hacer corto el programa. Hoy se nos va a hacer corto. Porque muy corto. La persona que tenemos es un gran conversador y da gusto, va a dar gusto hablar con él. Hoy nos empequeñeció. La verdad que sí. Buenas tardes, amigo Luis. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estás? Un saludo a todos los radioyentes y televidentes que nos siguen. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo va? Pues ahí con ganas de verlos ya presencialmente. Pero bueno, ya queda menos. Ya queda menos. Cada semana amigo. que vas a Y quedar hoy menos, tenemos seguro. un gran comunicador de las islas. Efectivamente, un Tremendo referente. privilegio Sí, para el programa. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues vamos a recordarles a nuestros oyentes y nuestros televidentes que este programa tanto se puede ver tanto en Factoría Carnaval, en YouTube y en TDT Channel, y también, por supuesto, en Radio Carnaval Canarias a través de las aplicaciones Tuning Radio y MyTuner, por supuesto, también, tanto una cosa como la otra, a través de nuestra página web multicarnaval.com. Dicho esto, ahora sí, nos vamos a presentar con el vídeo a nuestro invitado, así que, Llurena, dentro vídeo. Yo admiro a nuestra isla, yo respeto su ideario, pero si hay que decir, yo sigo siendo canario. Nuestro pueblo defiende lo nuestro pueblo, y si pasa algo, es nuestro pueblo. Quiero enseñar mi mano a ese pueblo de La Palma, gritarle con toda el alma, tú también eres mi hermano. Yo quiero estrechar mi mano a ese pueblo de La Palma, gritarle con toda el alma, tú también eres mi hermano. Como canario que soy, como canario, tú también, tú también, tú también eres mi hermano, tú también, tú también, tú también eres mi hermano. Bueno, pues ahí estaba la presentación de nuestro invitado de hoy, como ya habíamos mencionado por encima, uno de nuestros referentes en la comunicación de la Radio Canaria y también uno de los maestros de ceremonias de nuestro carnaval. Lo podemos ver en actos como en la Plaza del Príncipe, pues presentando a la zarzuela, a los fregolinos o a la Filarmónica Nifunifá, y por supuesto también en ese certamen de rondallas cada año en el Auditorio Tenerife, pues es el maestro de ceremonias de esos actos. Saludamos ya a un rondallero, a un murguero, bueno, y a un maestro de ceremonia también. A un amigo que se siente abrumado Buenas por todo tardes. lo que están Buenas ustedes tardes, diciendo Zenayo. de mí. Muy buenas tardes, tardes. Ali. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, Luis. A todo el equipo que está con nosotros, a Juan José, a Llurena, a quienes hacen posible este milagro de transmitir a través de las ondas de la radio y de la televisión y la radio, estos momentitos de carnaval. Y yo, ¿qué puedo decir? Que gracias por permitirme estar aquí, por contar conmigo. Y como decía, me siento abrumado. Vi las imágenes hace un momentito cuando uno era un pibito y la verdad es que pasan los años. Ya uno tiene unas cuantas arrugas.
A Luis, que además lo conozco desde chico, él quizás ni siquiera tenga esos recuerdos, pero es que mi madre y su madre eran grandes amigas, y su abuelo, don Plácido, de Punta Llana, de la isla de La Palma, sí señor. Todavía cuando bajamos a la costa de Punta Llana, bajo con, algunas veces, no vamos mucho, ¿no? Pero cuando coincido que logro que mis hijos puedan tener unos días de vacaciones, viven en la península, y bajamos, lo hicimos el día de San Juan, que es la fiesta del pueblo, pasamos por delante de la casa de tu abuelo, de la casa de ustedes, y siempre les digo, mira, porque además los dos se encandilaron tanto con tu hermano, el que tenemos en México, que, bueno, si me pongo a hablar, es que no los debo hablar los demás, con las olas de San Andrés y con el encanto de persona que es, bueno, como tú, buena gente. Bueno. ¿Y qué puedo decir de Pedro? De Pedro y de Ali, un montón de cosas que les veo y les admiro, porque con Ali coincido en la Plaza del Príncipe siempre, y él está allí pendiente de todos los detalles que luego salen en las ondas, y de Pedro, pues bueno, que además hay vínculos con los Inguangos a los que mencionábamos, que están su familia. Él era pequeñito, lo recordábamos hace un momento cuando él nos veía a nosotros ya unos zangalotes, y en las filas de los Inguangos había un amigo entrañable que le quiero y le recuerdo siempre, ¿no? Y que es de tu gente, Suspi. Gracias. Bueno. Zenaido, nosotros queremos empezar por el principio de Zenaido Hernández cuando era un niño. ¿Cómo empezó Zenaido con los primeros recuerdos que tienes en el carnaval? Porque tú tienes una época de murga, pero también tienes una época de rondallas también. Pero ¿cómo fueron tus primeros recuerdos en el carnaval de niño? Claro, tu familia. Claro, yo creo que como todos los santacruceros o la gente de cualquier lugar de Canarias, nos hemos visto siempre llamados a vivir la calle. Porque bueno, cuando uno habla a lo mejor con un centro europeo, con América no, que lo tenemos prácticamente igual, ¿no? En el aspecto nuestro, nuestra vida no se reduce al entorno de las paredes de nuestro domicilio, sino que exteriorizamos, salimos a la calle. Y el carnaval es eso, es estar en la calle, es encontrarnos, es saludarnos, es cambiar el curso de los días, disfrazarlo. Entonces así que desde niño, pues en casa, ya en Santa Cruz de Tenerife, mis padres nacieron los dos en La Palma. Mi padre fue migrante en Venezuela, primero en Cuba, luego en Venezuela, pero bueno, ya situados en Santa Cruz de Tenerife, que fue donde nací yo. Mi hermano había nacido en Punta Llana, en La Palma. Pues el carnaval tocaban las puertas de todo Santa Cruz, es decir, que se vivía la ilusión de que faltaban pues tantas semanas, faltaban tantos días y ya llegaba el carnaval, que llegaba y era un soplo, llegaba y se iba inmediatamente y nos dejaba el desconsuelo. Por eso yo me acuerdo de decirle a mi madre, ya cuando estábamos en el domingo de Piñata, mamá, llévame a la Rambla de Pulido para ver pasar las últimas máscaras. Había una vecina nuestra que eran maestros los dos, doña Benilde y don José Ana, que tenían una casita que ya hoy no existe, una casita terrera de las que habían en la Rambla, y por esa amistad íbamos a la casa de doña Benilde, y desde la ventana que estaba pegada a la acera, o sea que la gente pasaba y le dabas la mano, pues veíamos pasar las máscaras. El ver pasar las máscaras era una costumbre. El ir a ver las máscaras, el pasar las máscaras, el invitarlas a que se pararan un momentito, o sin que tú las invitaras, que se metieran contigo y que te gastaran una broma. Eso era la manera de sentir. Luego ya en el colegio, yo estudié en el colegio público del barrio, yo soy del Monturrio, del Duji. Claro. Pues en el colegio Duji pues se vivía también la llegada del carnaval. Estamos hablando, yo nací en el año 52, por lo tanto eran años en los que aún el carnaval estuvo primero prohibido, limitado a los bailes que se hacían en el frontón, que era donde luego estuvo el colegio salesiano. Estaba allá el asilo Victoria un poquito más abajo. Vale, estamos hablando, para ubicarnos, donde está el puente Ramón y Cajal, enfrente del hospital militar. Claro, Ramón y Cajal no tenía salida, es decir, era la noria baja, la noria alta era de la plaza militar hacia arriba, y de la plaza militar hacia abajo era la noria baja, y la noria baja no tenía salida, lo que hoy conocemos, los aparcamientos, la salida hasta la Concepción, eso no existía, habían fincas y solares. Y los salesianos tenían la esquina, que era el antiguo asilo Victoria, que se fundó justo en el año 1906, cuando vino a Canarias el rey Alfonso XIII,
y su esposa, Victoria de Battenberg, era pues la reina, se acababan de casar prácticamente. Entonces, las familias, digamos, de cierto nivel de Santa Cruz, preocupadas por la situación de los niños que estaban sin recursos en la calle. La verdad es que era una situación, analiza uno lo que pasaba en ese momento en Canarias y las dificultades económicas que tenían, el hambre que pasaba nuestra gente. Se crea un asilo para protegerlos, para que los niños tuvieran un lugar donde comer, donde albergarse, niños que habían nacido en el hospicio, que los habían abandonado, que se dedicaban pues a mendigar, se dedicaban pues a robar. Si no tenían con qué comer, pues a lo mejor se metían en alguna finca y se llevaban una manilla de plátano, o una manilla de plátano, o trabajaban en lo que les diera, y era eso peligroso, porque todos sabemos lo que una infancia desprotegida puede suponer, ¿no? Se crea el asilo Victoria, y al lado y luego ya al paso de los años se forman los salesianos, y más abajo un frontón donde se jugaba el frontón, que fue una fiebre por el frontón en Tenerife tremenda, y también por las carreras de galgos. Ahí había una pista de carreras de galgos, y se hacían bailes de carnaval. Y entonces en ese entorno, ya años antes... Estamos hablando de esos años 50, los bailes de carnaval. 50, sí, años 50, que se permitían el carnaval que llamaban el carnaval que era de dominó, que la gente se vestían a lo mejor de blanco y negro, los carnavales eran autorizados en el casino, en el Círculo de Amistad Socedero, en el recreo. Exacto, lugares cerrados. El gobierno lo permitía ahí, y no te podías, incluso prácticamente te tenías que disfrazar en el sitio donde tú ibas. Llevabas la ropa y te disfrazabas. En la calle no se podía exteriorizar el carnaval. De tu casa a... Pero la gente se lo saltaba. Es decir, que siempre dentro de esa prohibición las máscaras burlaban a la policía, y además estaba la alegría de burlar a la policía. Luego ya nosotros, cuando éramos pequeños y ya pues uno iba viendo lo que había en esos días de carnaval, ese jolgorio de los grupos, de la gente que se disfrazaba, de oírles a los mayores que les estaban haciendo un traje, que iban a salir o que iban al baile o que venían. Veíamos a los gandules, como llamamos nosotros, los mayores, que a lo mejor nos llevábamos con ellos a lo mejor 8 o 10 años, pero ya ellos eran zangalotes, eran jóvenes que podían ir a un baile, nosotros no. Y entonces ver que la gente pues llegaba al carnaval y tal. Y en el colegio, tanto en el DUGI como luego en el Tinerfeño Balear, que fue donde estudié ya pues el ingreso en el bachillerato, y el bachillerato hasta cuarto, que era lo que allí se podía cursar, cuarto reválida, y luego ya pasabas al instituto para hacer el bachillerato superior. Entonces me acuerdo de estar en el ingreso y decirnos la señorita Elvira Espósito, que era la profesora que teníamos, una excelente enseñante, qué lujo de mujer, decirnos, mire, he hablado con un policía, amigo mío, policía municipal, y me ha contado que los sinvergüencitas, los gamberros, los rateros, la gente rara y tal, de Santa Cruz ya la tienen avisada, y algunos ya incluso están en el calabozo. Así que díganles a sus madres que no hay ningún problema, que pueden salir a la calle en carnavales. Y yo me parecía extrañísimo. Y ahora mamá, me dice la profesora que nos puede dejar salir en carnavales a la calle, que no hay ningún problema porque la policía ya tiene controlado tal. En aquella época serían 4 o 5 chorizos, pobres desgraciaditos y tal, que a lo mejor se pasaban en su manera de tal, y que la policía los tenía, pues la guindilla la tenía ya controlada, ¿no? Y esos son los primeros recuerdos que tengo yo. Luego con los amigos, la gente de la pandilla y del DUGI, de disfrazarnos. Incluso un año me acuerdo que se nos ocurrió, no sé por qué locura tuvimos, de hacer como una especie de parihuela, ¿no? A una niña, a Chelo, la disfrazamos de reina o de marquesa o de duquesa o de lo que fuera, con 4 trapos, ¿no? Y nosotros íbamos como pajes delante de ella, uno delante y otro detrás, y aquel carromato eran 2 listones pesadísimos, esto es la cabeza de uno, lo mal que piensa las cosas, 2 listones pesadísimos, y luego una estructura de madera que hicimos para que ella fuera sentada sobre un cojín, vestida y tal. Nosotros íbamos desde el barrio Duji para abajo hasta la Plaza España, y nos cansamos tanto que lanzamos aquello. Yo creo que llegó un momento que ya la pobre Chelo se quedó sin carroza. Pero falta de recursos, la inventiva en esa época. Era locura, era el ingenio, había por salir como uno más a las fiestas, ¿no? Y ir a las historias que había, a los Conchitos Locos, oír pasar una murga.
después ver a las murgas efectivamente que pasaban por el barrio, y había una, claro, ya después uno lo va conociendo al paso de los años, que de la primera, por así decirlo, murga, que fue la de, antes incluso de la del Laya, que el otro día se publicó ya una referencia a otra murga que se creó previamente y que se formó por soldaditos, no ya del barco, sino por militares gaditanos que estaban en el cuartel de San Carlos. Y entonces ya hay unos datos que Carlos Payés ha encontrado. Pues eso es novedoso, muy novedoso. Él lo muestra incluso con el programa que se hizo en ese momento para presentarnos unas fiestas de la Virgen de la Concepción, que era la patrona de artillería, de infantería. Entonces ahí estaba el regimiento, el de San Carlos, y con motivo de las fiestas, pues se creó esa murguita con los soldaditos que estaban aquí, de reemplazo de Cádiz, ¿no? Y luego ya viene, al cabo de 1 año, 2 años, viene el Laya. Entonces a partir de ahí ya es el Laya el que tenemos como referente, pero Carlos señala que un par de años antes ya estaba... Estamos hablando del 14-15 por ahí. Sí, debe ser. Yo te lo podría buscar, pero me lo pasó él no hace mucho, y Carlos García también, que lleva fotos antiguas de Tenerife. Que eso rompe un poco con la historia que estaba ya... Pero una cosa sencilla. Pues. Yo pienso que también el ingenio de nuestra gente... bueno, estaba ese recurso de reírse y de cantar y tal, pero que vieron ese modelo que tenían los gaditanos, pero que luego aquí lo adaptamos a nuestra manera de ser, que a lo mejor hay, incluso hasta previamente, unos cuantos amigos también se les ocurriría que con la canción de moda, yo qué sé, el Tingo Tingo o lo que sea, que era la canción que estaba más de moda, a lo mejor cambiarle la letra, como ahora hacemos cuando nos vamos de parranda y de repente se nos ocurre a algunos, pues vamos a cambiar la letra y la cantamos de otra manera. Eso no tenía a lo mejor la estructura de una murga, pero la crítica o el humor seguramente que existió en algún momento de nuestra historia, porque eso, igual que una vasija de barro, los guanches la hicieron con sus manos sin tener un torno y crearon un gánigo. En Madagascar y en Indonesia y en Colombia y en la Patagonia, la gente necesitaba tener un recipiente. Evidentemente. O sea, no podemos decir que ni nosotros lo inventamos ni los otros lo inventaron. O sea, el ser humano ha tenido siempre la capacidad de hacer cosas, y a veces, bueno, le tenemos que poner a la historia fechas, le tenemos que poner nombres y tal, pero a veces tenemos que pensar un poquito más allá y decir, bueno, pues tiene que haber algo que seguramente a nuestra gente se le ocurrió. Más allá de la historia ordenada, vamos a decirlo así. Por ejemplo, en Uruguay, los canarios que fundaron, pues, yo qué sé, varias ciudades de Montevideo, exactamente, pero después te vas al interior y los canarios están repartidos y hay provincias que nacido allí eres canario, y no es que hayas nacido en Canarias. Ahí hay las chácaras, que son las grandes fincas. Hay uno que produce quesos de Fuerteventura y yo me quedé asombrado. Digo, mire, tenemos una denominación de origen, no se pase, porque lo tenemos protegido. O sea, y ha venido aquí varias veces y tal. Es un descendiente de canarios que vive allí, ¿no? Entonces, pues en Uruguay las murgas son muy importantes, y las murgas no tienen nada que ver con lo que nosotros tenemos como murgas. Ellos además crean la música, crean la música, componen la música para el tema, tienen, a veces a lo mejor te resultan hasta un poco contundentes y tal, y parece como una, pero es otra, y que graban sus discos y tienen una historia tremenda, y no tienen probablemente nada que ver con lo nuestro, o sí, o de repente los que lo fundaron fueron canarios que estuvieron allí y participaron en ese fenómeno, que es un gran fenómeno. O sea, el concurso de murgas en Uruguay, en Montevideo. Sí. Lo he escuchado. Sí, es tremendo. Hay alguna que me gusta a mí también. Pues lo que les decía yo antes de la primera murga, fíjate cómo son las cosas. Pasado el tiempo, veo que en la ciudadela del Convoy, que fue, aquello tuvo que ser como, ¿qué te digo yo?, una corrala inmensa, ¿no?, donde vivían. Se calcula que más de 200 y 300 personas podían estar allí albergadas. Es decir, ¿Convoy dónde estaba ubicado? Convoy estaría hoy, digamos, donde está Musicanarias, en la Rambla de Pulido, esquina con la calle que Castro, Castro, el tramo de Castro que va hasta Juan Pablo II, ¿no? Correcto. Pero de ahí hacia abajo, claro, todavía queda un solar. Si se fijan, iban por la calle de Castro hasta Juan Pablo II, queda todavía un solar allí que sirvió. Estaba, no sé de quién es, hay un aguacatero dentro
que yo creo que cogen los aguacates los de la gente de teatro de al lado, porque es A ver, inmenso. que ahí está el teatro sí. Te imaginas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en ese solar, la gente que fue para la guerra, o sea, muchos de los que fueron llamados a filas para el ejército, en varios lugares lo situaban esperando que llegara el barco. O el barco había llegado, pero tenía que formar. Y ahí muchos de nuestros paisanos, a lo mejor muchos murieron en el frente, se quedaron ahí, en ese local, en ese solar, que todavía existe y que no tiene ningún atractivo, digamos, arquitectónico ni nada, sino esa importancia para mí, cuando paso por allí, digo, que en el silencio se mantiene, y ese árbol tuvo que ser testigo de, a lo mejor, la inquietud de estos jóvenes nuestros, Claro. que iban a matarse unos a otros, hermanos, sin tener nada que ver, porque alguien decidió crear un alzamiento y cargarse la República y montar una guerra. Entonces ahí estuvieron ellos un tiempo hasta que tal. Bueno, pues al lado mismo estaba la ciudadela, el convoy, que era eso. O sea, date cuenta que en esos años, estamos hablando de los años 20, bueno, incluso a lo mejor hasta finales del siglo XIX y principios del siglo, las primeras décadas del siglo XX, la gente que venía a trabajar, porque era donde había trabajo, en el puerto de Santa Cruz, en algún tomatero, porque Santa Cruz producía tomates y Santa Cruz producía plátanos, era el municipio que más plátanos producía de toda la isla, más que el Valle del Orotava. Dense cuenta que teníamos plataneras por todo lo que hoy es La Salle, hasta arriba al barrio La Salud, teníamos plataneras en todo lo que era el Barranco Santos, tirando para arriba, plataneras por todo lo que era Ventoso. Se ve la foto del estadio Santa Rodríguez Cruz López. era platanera. El Rodríguez López se ve alrededor todo lleno de plataneras. Eso era de los mascareños, en fin, había familias de los Hernández, Suárez, esta gente producía plátanos y lo exportaban porque no tenía que gastarse tanto dinero en camiones de traerlo desde la Orotava o desde el Güímar, ¿no? O sea, estaba aquí y al lado estaba el muelle, entonces tenía esa ventaja. Y luego el clima de Santa Cruz es tan bueno, a veces no lo decimos, es tan bueno como el clima del Puerto de la Cruz. Santa Cruz tiene los parámetros meteorológicos iguales prácticamente, o a lo mejor hasta mejores que los del Puerto de la Cruz. Lo que pasa es que durante muchos años la refinería nos intoxicó. Y luego también las construcciones que hemos hecho, dense cuenta que, por ejemplo, el Toscal, la muralla que se hizo en la avenida Naga, eso es un disparate que le ha quitado todo el aire y la luz a todo el Toscal, entonces lo ha hundido en la miseria y le ha evitado que Santa Cruz pueda respirar el aire del mar. Y ya eso no lo podemos arreglar. Eso ya fue un día que se les ocurrió que había que igualar Santa Cruz con La Coruña, porque La Coruña tiene casas con balcones y que llegas tú en el mar y ves aquello. Y al que estaba de turno en ese momento, que además lo hemos nombrado hijo predilecto de Santa Cruz, vaya predilección, pues nos hundió. ¿Y quién es esa persona? No, vamos a dejarlo ahí. Ah, vale. Bien. Por su familia no tiene culpa. Vale, ya vale. No está. Vale. Pero Brillante. En lo que estábamos nosotros en lo del convoy, que el tema de exacto. lo del carnaval. Esa ciudadela, sí, te lo agradezco. Porque yo me lío. Entonces, en esa ciudadela que era el convoy, se les ocurre crear una murga. Vale. Y entonces ahí nace la murga del Flaco. Amigo. La murga del Flaco, que por fíjate tú cómo son las vueltas del Que mundo. no es José Antonio el en Flaco, barrio vamos a Duque decirlo. aparece otro flaco, pero que no tiene nada que ver. Este flaco de la época esa es la murga precursora después de estas otras murgas que afortunadamente siguieron. Y era eso, pues la melodía que estaba de moda y ellos cogen y tal. A mí me contó Mingorancio una vez que fueron ellos al asilo anciano a cantarle a El Flaco. No. Y yo me imagino que de alguna manera, alguien me dijo el otro día, no sé si fue Ramón Guimerá, que él lo tenía identificado, que él sabe el nombre. Ramón sabe que es un encanto del carnaval, y por que supuesto. Conoce y además le dedica horas y horas y horas y lo hace con una inquietud como ustedes, donde va detrás de una cosa. Le mandamos un saludo al maestro Ramón. Pues Ramón sabe quién era, este chicharrero que yo creo que se merece un homenaje porque son personas sencillas, murió en el asilo de ancianos de Santa Cruz y vivió en ese convoy donde venían gente, pues yo qué sé, de Vilaflor, de Arona, de Santa Úrsula, de La Palma, de La Gomera, que venían a la capital a trabajar. Y entonces había gente que les alquilaba, lo mismo que en la calle Porlier de Santa Cruz, que todavía se mantienen las ciudadelas, y en la calle Serrano, que vieron varias, pero yo no sé hasta qué momento van a estar, porque saben que hemos pedido muchas veces que por lo menos se mantenga un modelo de esa ciudadanía, porque eran estas ciudadelas de la calle de Serrano, de Santa Cruz, de la calle Porlier,
mantienen todavía, mira, el pozo de agua, o sea, lo que era... Hay una señora que las cuida, pero ya la están amenazando que tiene que irse de allí. Allí vivió gente, pero que no te puedes imaginar de su biografía. Yo me he encontrado desde el pintor Supo, que es una eminencia. Supo el del Ricky Raca. No sé si familia de él, Vale. seguramente familia de Paco Supo. Fue profesor de Bellas Artes de Santa Cruz, era un gran pintor. Y después también otra gente, personalidades del mundo de la literatura, del periodismo, gente muy humilde que nació ahí y que después desempeñó su vida en otras muchas hijos de gente que vinieron a Santa Cruz a buscarse la vida y que compartieron, porque además una cosa tenía la Ciudadela, a mí me lo ha contado gente que vivió allí, que era un trato, digamos, de igual a igual, de ciudadanía comprometida. Había familias que tenían, a lo mejor, imagínate tú una señora que se había quedado viuda y que tenía 3 o 4 hijos y que tenía que sacarlos adelante y se iba a trabajar y que encontró un trabajito en el hotel, pues Camacho, por ejemplo, de Santa Cruz, donde ella planchaba y dejaba a sus hijos a cargo de otra señora que se los cuidaba para esta pobre mujer ir a ganarse la vida y sacar adelante su familia. Se los cuidaba una vecina que era de La Gomera y que estaba allí. Eso, hoy en día, que tienes vecinos en tu propio bloque y entras en el ascensor y te viran la espalda y no te dan ni los buenos días, la verdad es que no hemos avanzado, es decir, que hemos dado pasos atrás. Sí, había una humanidad que era el concepto de comuna. Exacto, era compartir lo poquito que se tenía, ¿no? O sea, la gente se ayudaba, la gente tenía, hombre, había de todo, había... Claro. Cuando llegó la guerra civil, algunos que había por ahí pues denunciaron al vecino porque consideraron que era un rojo o porque era no sé qué, ¿sabes? Entonces hay de todo siempre, pero la mayoría de la gente era solidaria y humilde. Entonces yo me acuerdo de ver esa murga, que yo me imagino que sería la del Flaco, la murga del Flaco, que formaban un redondel en la calle. Llegaban al sitio donde querían cantar y a lo mejor allí en esas mismas ciudadelas había una tienda que era la de Doña Carolina y después más arriba ya estaba, pues por ahí vivía Rafa y Alejo, que fueron de los fundadores de los Cinguangos. José el Flaco vivía allí. Claro, entonces pues esa murga se paraba y había una panadería enfrente de Doña Isabel y cantaban las canciones y tal, para que nosotros... Estamos hablando de la murga del Flaco. Pienso yo que sería la murga del Flaco, porque cuando chico yo me acuerdo de ver la murga Marte, que era una murga que también era importante. Estaba concurso. Los Desamparados. Así concurso. Ya eso a lo mejor era un poquito más grande, pasando los años. Me acuerdo de una murga de estas que incluso, yo digo, la verdad es que se la jugaban o había cierta historia entre las autoridades cuando eran locales. Claro. Hiciera un peninsular, pues le harían ver que esto era así, porque en pleno franquismo, ver yo pasar por la Rambla de Pulido, bueno, por la parte baja, por donde estaba la Plaza Weyler hoy, o sea, enfrente de en el trocito está la estación del tranvía ahí, de ver subir para arriba y tal, una murga desfilando que llevaban un compresor, pero era de mentira, claro, un compresor de estos con sus ruedas y tal, iban vestidos de obreros. Los instrumentos eran un pito, pero que era una asada, una pala, las herramientas de un constructor. Sí. Iban disfrazados de obreros. Y entonces, en vez de decir dragados y constructores, decían endrogados y destructores. Más claro. ¿Y eso en pleno franquismo? En pleno franquismo. Claro, eran las grandes empresas que contrataban y tenían la exclusiva, por así decirlo, de todas las obras que se hacían en Santa Cruz. Claro. Ese espíritu liberal del Santa Cruz que tuvimos... y crítico, porque eso era un doble sentido. Las letras eran letras, yo me acuerdo de leerlas. Yo le regalé a Juan Ramón en Guimerá algunos de los programas que conservaba de esos años. Eran letras que, como todos los niños, íbamos detrás a las murgas, le pedíamos a nuestros padres 5 pesetas para comprar el programa y tal. Y entonces las letras eran agudas, tenían... decían cosas de las guaguas perreras, que mi madre que escandalera, porque las guaguas perreras eran
un desastre de guagua. De los oramas, que eran los que tenían los abuelos de Anioramas, tenían la exclusiva y hacían lo que les daba la gana. La compañía de guagua. Claro. Y después, ¿qué te digo yo? De más trapisondas que teníamos aquí, que eso, pues en las murgas, yo me acuerdo, yo no sé si fue la ni fu ni fa, un año que, hablando de los apagones eran una cosa frecuente, ¿no? Los apagones traen cosas curiosas que queremos criticar. A oscuras se vieron los turistas del Scar Cruz cuando fueron a cenar, y era por lo visto una cena, cuando ellos estaban en plena cena en el Hotel Mensei, los invitados que vinieron de todos los lados del mundo, se les va la luz y se ven allí que se quedan apagados. Entonces la murga sacó una canción valiente criticando que Santa Cruz no podía seguir así. Y después ahí, después viene el barco Nuestra Señora de la Luz y es el que nos permite estar durante unos años, pero eran el mal olor en el puente Serrador, que te podría cloroformar, decía, si pasa por... Ahora, ya que estamos hablando de murgas en Aido, ahora vamos a hacer un pequeño alto para Publi, pero ahora cuando volvamos vamos a hablar de cómo empiezas tú en Singuán, tú eres fundador de Singuán, ahora hablaremos de esa parte. Encantado. Vamos a hacer un altito y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. ¿Qué pasa, Mingo? ¿Cómo estás? Mira, en Santa Cruz vi un furgón, mensajería Omega Courier. ¿Qué es Omega Courier? Pues mira, Omega Courier es una empresa de mensajería, pura y dura, mensajería, el día a día. Esto tenemos nosotros unos servicios que ofrecemos aquí a cualquier cliente. Vienen cada día 6, 7 palés, donde nosotros aquí pues los clasificamos a las 6 de la mañana para que cuando los negocios abran a partir de las 8 pues quede todo entregado. Te voy a presentar a uno de ellos que es Berto. ¿Qué tal, Domingo? Encantado. Una pregunta, si yo tuviera una urgencia, Omega Courier me lo resolvería, ¿verdad? Sí, cualquier servicio que necesitaras, ya sea dentro de Santa Cruz o La Laguna, que serían servicios locales, lo solemos trabajar en las 24 horas, y ya lo que son los servicios de pueblo, que son los que van hacia el sur o hacia el norte, ya serían servicios de 24 horas. Se recogería hoy y se entregaría al día siguiente. También tenemos servicios hacia el resto de las islas, tanto Las Palmas como La Palma, La Gomera y El Hierro, que se hacen en 24 horas, y Lanzarote y Fuerteventura, que se hacen en 48. Oye, Alex, por cierto, ya que yo sigo el mundo del carnaval un poquito y tal, he visto que Omega Courier patrocina, ¿no? Patrocina algunos grupos del carnaval, intentamos siempre aportar un poquitito nuestro granito de arena. Pues mucha suerte, ¿no? AirRing, los auriculares personalizables. AirRing, para tus eventos, para tu empresa, para tus amigos. Crea un sinfín de posibilidades. AirRing marca la diferencia. Los auriculares con personalidad. Amigo Are. Hombre, Domingo, bienvenido a Islenio. Hablando de Islenio, cuéntanos cómo surgió la idea de Islenio. Bueno, pues la verdad que fue un proceso un poco complicado, porque teniendo en cuenta que veníamos de trabajar durante más de 40 años en el mundo de la electrónica, barajamos diferentes opciones para dar un cambio radical al negocio y apostamos por el producto típico canario y el souvenir, como puedes observar. Eladio, buenas. ¿Qué pasa, Domingo? Cuando hablamos de productos típicos canarios, ¿a qué te refieres? Productos típicos canarios que nosotros trabajamos es alimentación, en el cual engloba mermelada, mojo, queso. Muy importante tener en cuenta de que tenemos productores locales. Y después tenemos lo que son los puros, elaborados en Canarias, y artesanía. Tenemos en torno a unos 300 proveedores, todos son proveedores locales. Y después nos vamos a que englobaría unos 5.000 referencias y unos 17.000 artículos que tenemos lo que es en nuestra tienda, con lo cual bastante variedad para todo tipo de clientes. Pues sin dudarlo, si vas a Santa Cruz, Islenio es parada obligatoria. Bueno, los he convocado porque en breve va a ser el sorteo. El año pasado saqué yo la bolita y nos tocó los 12º. Este año quiero que la saque Loli. A mí me parece bien este. Luco, ¿tú me vas a acompañar? Loli, yo lo veo con los colegas en el local, que van a hacer costillas con papas y piña. Pero no te preocupes, que yo te empresto el bono la guagua.
Peluco, Loli, vamos los muchachos, que es el sorteo. ¿Y quién le dijo eso, don Miguel? Lo dijo el concejal, que el sorteo es el lunes a las 5:30. Pues vámonos. Este lunes, en directo desde el Salón de Actos de Caja 7, sorteo del orden de participación de los grupos del Carnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife. Vívelo con nosotros en Factoría de Carnaval y Radio Carnaval Canarias. Bueno, pues continuamos aquí en este Entre Amigos de Carnaval tan ilustrativo con el amigo Zenaida Hernández. La verdad que embelesado nos tiene. Bueno, total. Ustedes córtenme porque estamos viendo un carnaval. Tiene uno el peligro de ponerse a hablar y no sé, tampoco. Cuando estábamos en Publi, estaba apuntándonos muy bien acertadamente Luis de tus comienzos en El Tronco Verde y posteriormente... No, ¿fue así? Posteriormente en Cincuango. Después en Cincuango. Bueno, más que El Tronco Verde fue todavía en una rondalla anterior que ensayó en el Colegio Duji. Yo vivía prácticamente hasta el otro día, ahora vivo no lejos de allí, pero vivía enfrente del colegio, en la calle Benavides, donde nací. Cuando chiquito me cruzaban solamente de mano la calle y un maestro me llevaba de la mano hasta entrar en el colegio. O sea, el colegio era la casa de todos y la plaza era el patio de todos nosotros. Uh-huh. Y en el colegio ensayaba la rondalla que dirigía Manuel Gutiérrez, el gran guitarrista, que fue subdirector y director del Conservatorio de Música y que ha sido directivo del Círculo Amistad 12 de Enero. Y a él se le encomienda al Centro de Iniciativas de Turismo la creación de una rondalla que duró 2 años. Y esa rondalla ensayaba enfrente. Yo desde mi casa oía la gente cantando y me quedaba, porque además eran las noches, imagínense ustedes cuando no teníamos tanto tráfico como ahora. Y en una noche el silencio, la música te entraba como un cañón por tu casa. Y aquellas voces cantando y aquellas cuerdas ensayando en el colegio. Y entonces fui por allí tímidamente y me apunté. Y entonces don Manuel Gutiérrez me dijo, dice... él había nacido en el barrio Duji, lo conocían la gente mayor, Florentino y tal. Es un encanto de un chicharrero de proa, un hombre encantador, ha sido educador de él y su esposa. Bueno, su hijo Patricio es violinista, está de profesor en el Conservatorio de Música de Madrid, director de la Orquesta de Cámara Recuperada de Canarias. Es un hombre, bueno, Manuel Gutiérrez, es toda una autoridad. Entonces empecé ahí a cantar, me probó la voz y en la cuerda de tenores. Entonces ahí estuvimos 2 años y luego ya la rondalla no salió. Luego ya pasé a la rondalla de San Sebastián, donde ya estaba mi hermano y mi primo Roberto, y ya ellos habían estado antes, entonces ya entré con ellos ahí y estaba de director don Manuel Darias. Y luego ya, pues no sé, entré en la rondalla del Tronco Verde. ¿Y por qué? Pues porque el Tronco Verde se había quedado sin la protección, digamos, entre comillas, del Círculo Amistad 12 de Enero, problemas de entendimiento con las directivas, tanto de la rondalla como del círculo, y la rondalla se va del Círculo de Amistad 12 de Enero y va a buscar un local. Y ese local lo encuentra en la calle Serrano, esquina Benavides, local que, por cierto, sigue cerrado desde entonces, nunca ha tenido nadie que lo haya ocupado. Ahora parece que la parte de abajo donde nosotros ensayábamos, que era el sótano, veo que lo han convertido en garaje. Y allí ensayábamos, y ahí salí con el Tronco Verde un montón de años, porque después de estar ahí el Tronco Verde pasó a tener su sede en el barrio de La Salle, cerca del gimnasio Rogelio, y estuve durante todo ese tiempo. Luego ya el Tronco Verde derivó en la rondalla Gran Tinerfe, que fue la que se creó. Luego pasé a la Unión Artística El Cabo, donde he estado otro montón de años. Pero por eso, las rondallas, yo qué sé, es el placer de cantar, de intervenir en un coro, que la gente que está en los coros y en las murgas por igual lo saben, no somos los divos, somos un elemento más que tienes al lado a otro con el que tú te tienes que entender y tu voz tiene que estar en consonancia con todos los demás. Es decir, el trabajo colectivo. Allí no hay... Y si aquello suena bien es porque todos vamos de la mano. Si no, eso está desafinado. Claro. Y entonces, bueno, pues ese espíritu de colaborativo y tal, pues nos lo inculcaron. Ahí estaba el director Aníbal Pérez, en la rondalla, que es
fue una maravilla, un virtuoso de los instrumentos de cuerda y que era capaz de, con el oído, de darse cuenta. Yo cuando veo a Juan Ramón Vinagre, que ya no está de director y es una pena, en el Orfeo en La Paz, y bueno, dirige el coro de voces blancas del conservatorio, veo que se detiene en un momento determinado y sabe que la persona que está en la segunda fila al lado de la que está vestida de amarillo está desafinando y es capaz de decirle con un gesto, para que nadie se ofenda, silencio, porque sabe que allí hay un error, y luego ya tranquilamente le dice, mira, en esta parte no cantes, ven conmigo que vamos a tratar de ensayarlo para que tú lo hagas bien y te voy a llevar de la mano. Son gente que tienen un oído, cosa que yo no tengo. Yo estoy aprendiendo ahora a tocar el laúd y no saben ustedes lo que me cuesta. Mi hermano era muy buen laudista y siempre me decía, yo coge algo, una guitarra, una bandurria, y no, me daba cierta cosa y tal. Y ahora, al morir mi hermano, me ha entrado como una nostalgia en ese sentido, de decir, mira que me lo dijo, voy a ver si aprendo, y me está costando. Y esto toco ahora la cunita para las Navidades o campana sobre campana, pero vamos de milagro, o sea, con un montón de fallos. Pero a ver si poquito a poco, claro. Se ha ido. Y mira, cuando entraste en Senaido, ¿tenías algún conocimiento musical? Muy poco, mira, muy poco, casi ninguna. Yo empecé a estudiar tarde solfeo, cuando estaba al conservatorio en el Viera y Clavijo. Y cuando iba, me acuerdo que eran todos niños. Ya nosotros éramos de 20 para arriba, o 30, ¿no? Y entonces bajábamos por aquellas escaleras de madera del Viera y Clavijo y las madres estaban esperando a los niños con los bocadillos en la mano y me decían a mí o a mi compañero, dice, profesor, ya van a salir. Y nosotros teníamos que decirle, mire señora, no, nosotros somos también alumnos. Eran unos pequeñajos niños. Y claro, nos hacían los dictados de solfeo y tal, y yo no daba una, ¿eh? O sea, yo aprobé el primero de solfeo, yo creo que como por compasión, y en segundo ya me aburrí, porque es que no avanzaba, y no es porque las profesoras no pusieran interés, ¿eh? Mira que incluso estuve una vez en una clase particular, a ver si lograba coger los sonidos, y cuando yo lo escucho saber si aquellos do, sol, re, mi, fa sostenido, no, si esta es una negra o es una corchea o es una blanca, cojo una partitura y más o menos me desenvuelvo, pero no conozco, no tengo conocimientos musicales, me gusta la música, eso incluso me he atrevido a hacer pues la crítica de algún concierto dentro del Festival de Música de Canarias y de vez en cuando hago algo de eso, ¿no? Pero no, o sea, estoy muy lejos de cualquier persona que conozca música. O sea, lo mío es un atrevimiento, ¿sabes? O sea, por afición, y porque te gusta o no te gusta, como ves un cuadro y dices, pues mira, esto me parece interesante y tal, y aquí yo veo tal cosa, pero conocimientos profundos y tal, pues no los tengo, ¿no? ¿Qué va? Pedro quería preguntar. Pues eres un autodidacta genial porque eres tremendo tenor. Bueno. Sí lo es. Uno lo intenta. Es verdad, pero hombre. Pedro, quería preguntar algo. El salto de la rondalla a la murga. O la murga, bueno, exacto. Mira, eso fue también porque estábamos en el barrio Duji y se crea la Asociación de Vecinos. Escribía yo en El Día en ese momento y llevábamos las páginas. A mí me tocó en una época llevar las páginas del carnaval. Y con José Manuel de Pablo, de director. Y entonces se propone, estamos en los años en los que llegó la democracia, ya empieza a funcionar un poco, los ayuntamientos y los partidos tienen interés en que se creen asociaciones de vecinos, ya de aquella época prehistórica donde no podían haber asociaciones y lo más que había eran las asociaciones de cabezas de familia, que eran los varones, a crear asociaciones ya legalizadas y de los vecinos y participar en la vida política, social. Pues hubo unos años de transición y llegaron. Entonces en el barrio Duji no había asociación de vecinos. Entonces desde el periódico El Día, José Manuel de Pablos, que su madre Isabel Coello, él era del barrio Duji, José Manuel de Pablos estudió agrícolas y yo estudié agrícolas. Isabel Coello me regalaba a mí los apuntes de su hijo para cuando se enteró de que yo estaba estudiando agrícolas, ingeniero técnico agrícola en La Laguna. Y después José Manuel hace periodismo. Y curiosamente me da mi clase de periodismo porque después hice yo periodismo en la facultad aquí en La Laguna y lo tuve de profesor de periodismo turístico, que era la asignatura de él. Pues José Manuel de Palos propone desde El Día crear una asociación de vecinos en el Duji, que era su barrio. Y entonces el cuñado de él, y un grupo de amigos
formamos la plataforma aquella que se crea de la Asociación de Vecinos. Y entonces, entre las iniciativas que tuvimos, un año, fue una locura que no contamos para nada con el presidente, porque el presidente más bien se negaba a eso. Entonces se nos ocurre ir al ayuntamiento y presentar, inscribir una rondalla, imagínate tú qué loco, una rondalla, una murga y presentar una candidata al título de reina. La candidata, si me está oyendo la pobre, desde aquí le pido perdón, la vestimos con un traje que Justo Gutiérrez le había hecho a una cabaretera, con todos mis respetos, y que no le había pagado, y que entonces Justo Gutiérrez llegó allí y se lo recuperó. Y entonces nos da aquel traje para que nosotros, a esta vecinita del barrio, pues la presentáramos como candidata. Esta chica era un traje bastante, bueno, se pueden ustedes imaginar, para una cabaretera, pues un traje bastante propio para esas noches de alegría. Y entonces, cuando el padre lo vio, nos dijo, no, que va, esto hay que ponerle aquí unos apliques, hay que arreglarle esto, lo otro y tal. No. Más tela. Entonces, la titulamos Cleo se va de boncho. Entonces ella iba, en esos años que todavía se celebraba el concurso en el Teatro Guimerá, va esta compañera, esta amiga nuestra allí, y entonces nosotros no sabíamos dónde meternos, porque claro, al lado del resto de las que estaban ahí en la Recoba Vieja con los trajes que ya eran más grandes, y la nuestra era una cosita muy discreta. El otro día me mandaron las imágenes y mi mujer me dijo, ese hombre, tampoco era tan pobre el traje y tal, y la chica lo defendió muy bien. Entonces ella iba con sus dos símbolos de la vida y de la muerte, del tal, y se abría así un poco, tal, cuando pasaba por tal, y se volvía a cerrar y tal, y ese era su traje, y lo hizo, le llevamos bocadillo, donuts, refrescos, para que no sufriera allí el complejo de verse al lado de todos aquellos tocados y tal. Y bueno, presentamos esta candidata, y luego sacamos la murga a los Cinguangos. La murga a los Cinguangos, que fue mixta. Fue mixta, íbamos disfrazados de bufón oloroso. También el traje también se las traía, entonces era de bufón y le pusimos lo de oloroso para hablar un poco. Pero los Cinguangos siempre ha tenido trajes así, porque por ejemplo después sí, también tuvieron el del Barranco Santos también. Exacto, sí, la pirueta tal, la palometa radioactiva, todas esas historias. Y contamos además con el gran apoyo ese año que nos brindaron los amigos de los mamelucos, porque cuando estábamos nosotros faltos de letras, incluso nos dieron hasta una letra para que nosotros saliéramos, porque teníamos 2 o 3 letritas allí sencillitas y para escapar, ¿no? Pero ya ese año nos metimos con Pepe López, por no sé, por el rollo futbolero. El presidente del Club de Patriotas en ese y entonces. Aquello fue, alguien lo cogió y se lo mandó a José María García, y entonces lo puso por la noche y Pepe López nos quería denunciar, y bueno, una historia. Empezamos ya con el problema, ¿no? O sea, ya una bronca tremenda todos los días, llamando, tal. Yo, al cabo de los años, yo veo tú cómo son las cosas, que luego, claro, uno vive aquí, ¿no? Y te tropieza. Yo soy amigo de las hijas de Pepe López, y que ellas tenían un negocio por ahí de tal. Uno de mis hijos estudió con una de las hijas en el colegio alemán de ella, y después cuando yo les cuento esto, digo, pero mira, Pepe López y tal, tu padre y tal. Porque incluso una vez me dijo una de ellas, vente una tarde porque mi padre está solo y le gustaría hablar de cosas de Santa Cruz y tal y cual. Y yo pensé, bueno, la verdad es que sí, si tuviera tiempo pues me iría, ¿no? Pero uno tampoco se dedica a la asistencia social. Entonces, bueno, pues fui cuando pude, ¿no? Pero desde ese año y tal. Entonces ahí sale Los Cinguangos. Los Cinguangos estaba Juan Ramón Hernández, el Tonucho, estaba de maestro. Exacto, él estaba de maestro en El Hierro y le escribimos para que tal, pues sabíamos que él era ingenioso. Él, cuando nos reuníamos, por eso digo que lo de las murgas, esto es una cosa que en cualquier parranda, yo he estado en los Majuelos. ¿Participabas en las letras tú? ¿Tuviste en los Majuelos? Yo estuve en los Majuelos, sí, en la época de Juan López, de director. Vale. Y cuando hacíamos un viaje, pues me acuerdo cuando fuimos el viaje que hicimos a Italia, en la guagua, imagínate el trayecto desde aquí hasta Florencia y tal, desde la península, pues no se te ocurrirán cosas. Entonces el vacilón que teníamos allí era, pues surgen letras que no tienen por qué ser de una murga, sino que con el compás del ya-ya-ya, el ya-ya-ya del tren, y empiezas tú a inventarte cosas y te ríes del que tienes delante y el que está detrás. Exacto. Y entonces ese tipo de alegrías la teníamos con la misma murga, con las ocurrencias que surgían.
yo creo que tenemos pocas cosas de ese momento. Había un vecino que era, por cierto, Casanova, que era profesor de fotografía en la Facultad de Bellas Artes, que nos hizo un montón de fotos. Después yo creo que aquello desapareció y tal, y me hubiera gustado pues guardarlas, ¿no? Porque era un hombre muy meticuloso en su trabajo y cogía los momentos en los que estábamos ensayando, que ensayábamos en el Colegio Duji, en algunos momentos donde había ensayado eso, lo que decíamos, porque el cubanito también lo escuché yo, de la Nifunifá, que ensayaba en el Duji, y el primer cubanito lo cantaron allí, y entonces empezaron ellos con aquello, y te llamaba la atención, digo, esto es cosa más pegadiza, ¿no? Y entonces era porque habían una letra de un grupo de música cubano, pues les mandó a alguien el disco y tal, y ellos lo ponían y se les quedó como melodía, que ellos tenían otras canciones también que eran alegres y tal. Singuango fue, porque ahora vemos nosotros en los escenarios en las murgas, ahora te preguntamos cómo ves la evolución de las murgas, pero Singuango, cuando nosotros vemos esas imágenes de la Plaza Toro, con el Super Manuel, con Saavedra, que por cierto aquí tuvimos hasta hace poco la cabeza de fue de Hermoso, creo que fue Hermoso. La que sí, porque, pues eso que por cierto ya él murió hace poco, Don Manuel. Don Manuel. Pues estas escenificaciones que hacían, digo que son la antesala a lo que vemos ahora, Pedro y Luis, en las murgas, que ahora vemos mucha escenificación, ¿no? Claro, es que todo esto yo creo que... La inventiva, por decirlo. Sí, nosotros manera, incluso lo vimos en la gente del Chino, que tenía también su espacio, y esa murga fue también igualmente rompedora, ¿no? Y nos llamaba la atención. ¿La de quién? Espérate que el nombre de la murga, que ahora me vendrá a la cabeza. Ahora estaba pensando en otra cosa. Nosotros cuando nacimos ya había los chichiriviches, efectivamente. Claro. Estuvo aquí el amigo Luis en los chichis. Claro. Pues los chichiriviches ya habían hecho cosas simpáticas, y me acuerdo con la dirección de Tito Galván, que fue director de muchas de las galas del Carnaval de Santa Cruz, de una intervención que ellos hicieron con un cuento que narraron y tal en el teatro, y me llamaba la atención. ¿Que participó Luis? Sí, señor. Claro, sí, señor. Claro, había antecedentes de lo que era el romper. Eugenio Afonso no lo preparó todo. Sí, señor. Había antecedentes. Sí, señor. Había antecedentes de hacer otra cosa. O sea que nosotros sí tenemos parte de culpa en estos cambios que se han dado, pero no somos los únicos. O sea que hemos dado, como todos, pues lo que sabíamos hacer. Lo de cantar a voces, sí. Bueno, pues también, pero seguramente que a otros se les hubiera ocurrido igual. O sea, tampoco nos queremos poner, pienso yo, ninguna galardón en esto. Sí, hemos contribuido. Cierto es que hay un momento importante de tránsito en las murgas, y que han ido evolucionando más deprisa. Por las murgas seguramente que hubieran evolucionado. A lo mejor lo que se hizo fue darles un empujón para que fueran más rápido. Precursores sí fueron en las voces. Yo sí me acuerdo, fíjate tú cómo son las cosas, lo que se extiende a veces en lo que uno no se imagina. Imagínense ustedes que estoy en el otro extremo del planeta en un verano con un compañero, Lucas Fernández, que es ahora mismo el director, bueno, el propietario, digamos, del Diario de Avisos. Lucas Fernández, compartimos en Radio Club una etapa muy importante, después en El País como corresponsales que fuimos, y luego en los veranos hicimos algunos viajes. Entonces un viaje que hicimos, que organizamos, fue ir a Kenia, y entonces vamos a Kenia, y en Kenia nos encontramos que había una isla que nos llamó la atención, que era la isla de Lamos, y digo, vamos a verla y tal. Y nos quedamos en una casa que el chico que nos llevaba en el barco nos arregló, baratita y tal, para quedarnos 3 días que vimos aquello. Y entonces entramos en una tienda al borde de la playa. En Kenia, en la isla de Lamos, el transporte es en burro. Sí, es todo, se mantiene, no hay un coche. Y entonces vamos a una tiendita donde vendían caracolas, y compramos algunas caracolas. Y entra una pareja, y esa pareja que entra se queda mirando para mí y dice, ay, tú eres de la murga Los Singuangos. En Kenia. Y yo digo, ¿cómo? Y era una pareja de Las Palmas.
que estamos ahí igual que nosotros y que nos habían visto a lo mejor en la televisión o algo y tal, y de repente se quedó con mi careto y me dice que si yo era de los 50, y a mí aquello para darme un desmayo, ¿no? Digo, no, sí soy y tal. Y no es Nairobi, sino una isla. Sí. Son cosas que suceden en el mundo que tú dices, bueno, una vez en la vida, ¿no? Y entonces, pero claro, que en ese momento hubo como una proyección tan grande, porque la verdad es que era crítica la murga. A veces yo creo que... Y con proyección canaria también. Canaria, sí. Teníamos en nuestras manos mucha gente ingeniosa. Juan Ramón el Tonucho era y es un encanto de creatividad y tal. José el Flaco, Alejo, Rafa, había un equipazo de sus pies. Toda la gente que teníamos nosotros ahí eran de primera línea. Y entonces, claro, con ese cóctel tal, claro, tienes en las manos, como el que va a hacer un cóctel y lo va a distribuir, tienes que poner los ingredientes justos y en la medida adecuada. Es decir, el humor tiene que ser con unas dosis determinadas, las gotitas críticas tienen que ser esto, lo otro, y eso lo tienes que mezclar bien para que no se te rompan las manos. Y entonces yo comprendo que algunas veces a lo mejor las dosis no eran las adecuadas y algunas cosas se nos pudieron salir de madre. Otras veces nos quedamos cortos, pero eso era la libertad que teníamos. Y las murgas tienen que ser así. Yo qué sé, ¿qué les puedo contar? ¿Y cómo ves tú ahora la evolución? O sea, ¿tú sigues el concurso Murga? Sí, lo sigo. Hombre, a veces me cansa un poco, tengo que ser sincero, ¿no? Pero sí que lo sigo y hay cosas que me gustan mucho y hay otras que a lo mejor, lo que digo, me aburren un poco, pero no dejo de reconocer el valor que tienen para salir adelante. Es decir, por muy complicado que haya resultado el tema que hayan querido sacar y tal, sé los sufrimientos que se tiene detrás. Y entonces ya un respeto siempre a todos. Sí. Bueno, yo a veces la crítica, y más con las redes sociales, roza la falta de respeto al trabajo que se hace. Se puede pensar y dar opiniones, pero yo creo que siempre con respeto. Claro, el respeto no se tiene todas que perder. tienen un trabajo detrás. No se puede perder. Eso debe de estar como algo intocable. El secretismo lo hemos perdido. También. Las letras. Hombre, las letras. Es que ahora ya dar a conocer quién es el autor. Nosotros nos negamos. Nunca de las letras tenían autoría. Las letras eran de la murga y asumíamos la responsabilidad todos. A mí me costó problemas, yo ahora no lo voy a contar, pero me costaron problemas desde el punto de vista laboral y estuve a punto de perder mi trabajo porque, hombre, la clase política tiene que buscar siempre un chivo expiatorio para ponerle el pie arriba. Y estuvieron a punto de cometer conmigo, pues eso, lo que hoy podríamos decir es un bullying, es un atropello, es todos los nombres que le quieran ustedes poner. Por estar en la murga, laboral. Es decir, eso, perder lo más sagrado para un ser humano, que es perder su trabajo, es de lo que vives, ¿no? Entonces, atentar contra eso a mí me parece que había que dejarlo a un lado. Y bueno, es lo que en ese momento tal pasaba. Los políticos querían utilizar, y evidentemente no digo con esto ningún disparate, el carnaval es un filón de interés. Es decir, que la clase política sea Juana, Antonia, Pepa o Jacinta, la que esté llevando las lides del municipio o quiera estar en el municipio, le interesa, porque saben que ahí hay un montón de personas, como le puede interesar el Club Deportivo Tenerife o la visita a la Virgen de Candelaria o lo que sea. Claro, es decir, no solo los componentes, sino familias, todo lo que arrastra detrás. Eso es innegable, y el que no lo quiera ver es que no tiene ojos en la cara, pero eso no quiere decir tampoco ni que esté bien ni que esté mal, sino que es la vida misma, es la realidad, y nosotros, claro, en ese momento pues nos la jugábamos todos, y las letras eran de todos, con lo cual... Hoy en día sigue pasando, Zenaido, sigue pasando, de hecho, pues bueno, fuimos también el año pasado denunciados. Ay, sí, y bueno, o sea, una persona se tomó a mal ya sé por dónde vas, que además me quiso a mí llamar para que hiciera unas declaraciones y tal, y me quedé tan sorprendido, le dije, pues mire, la verdad, sinceramente, hágaselo ver, porque yo creo que entonces, aquí tuvimos un alcalde que era cojito, Emilio Calzadilla, y se reían de él,
y salía una murga. Por eso te digo que la época de Emilio Calzadilla en la primera República Española, alcalde de Santa Cruz Accidental, que fue el que permitió que la banda de música tocara el Adiós a la Vida, bueno, tocara en la procesión de la Virgen de las Angustias, y que por eso se le toca el Adiós a la Vida en el trayecto. La que llaman la Republicana. Exacto, la llaman Republicana por eso, por ese momento. Pues Emilio Calzadilla era cojo, y era un hombre, por lo visto, que tenía muy simpático y tal. Pues se metieron con él emulando que iba de cojo, y él se reía. Y hemos tenido políticos, y yo no los voy a nombrar, que se han sentido ofendidos por cosas menos importantes. A lo mejor más importantes también, es que cada uno depende de por dónde se coja. Tiene que ver la forma de la persona también. Claro. Sí, su nivel de susceptibilidad. Claro. Sí, exactamente. Ahí está la clave. Tenemos que acabar, compañeros. La verdad que se hizo corto, se como nos bien queda decía. un poquito ahí. Se nos queda. Yo encantado de estar aquí con ustedes y felicitarlos por lo que están haciendo. Que Muchísimas a nuestros gracias. oyentes más, porque Gracias a ti por venir. les agradezco la atención que nos hayan puesto. Muchísimas Porque gracias. eres un libro abierto, incluso de la ciudad, calles, Todo, rincones. todo. Y... Mira, uno es un lector de periódicos. Cuando él tenga disponibilidad. Bueno, cuando quieran. ¿Di, Luis? Luis. Dime. Que cuando él tenga disponibilidad, sí, opto por otro programa con él. Por supuesto, Bueno, pues lo tendremos. Sí, señor. Y así vamos aprendiendo un poco, Luis. Sí, Que señor. no, hombre, que yo aprendo de ustedes, aprendo de todos, de verdad. Lo digo, cada vez que uno sale a la calle, yo creo que además hay que tener la mente abierta a lo que sucede. Eso es lo que nos da sentido de la vida, ¿no? Una persona que se cierre en sus ideas, que piense que ya todo lo ha hecho, ya está muerto en vida, ¿no? Hay que tener inquietudes, hay que tener ilusiones, hay que tener ganas de... Y sobre todo espíritu de servicio. A mí me parece que a veces lo hemos dejado adormecer. O sea, si estamos aquí es porque otros antes que nosotros han hecho cosas. Y yo he aprendido. Yo cuando tú me llamaste, Ali, pues mira, ¿cuántas veces he llamado yo a gente para el programa de radio? Yo no me puedo negar a que me llame un compañero para ir a una emisora, porque yo he molestado, entre comillas molestado, a muchísimas personas y lo sigo haciendo todos los días. Y les robo su tiempo. Con lo cual a mí me parece que yo no puedo decir no o decir contra, no, es que hoy no puedo porque es que me duele la espalda o porque, amor, de verdad, o porque tengo que ir a este sitio al otro. Busca un ratito, mi niño, busca un ratito. Nos quedan un montón de cosas porque queríamos hablar, por ejemplo, porque nos queda un montón de cosas. Por ejemplo, queríamos hablar del maestro César Fernández Trujillo, que hombre, yo digo, después... Maestro con grandes letras. Después de César... No, yo creo que cada uno hace su papel y César. No, pero explícame. No, yo digo que cuando no estuvo César, cogiste tú el relevo de él. No me refiero a. Ya te entiendo. Cada maestrillo tiene su librillo. No estoy haciendo César... comparaciones. No, nada más lejos de la realidad. Simplemente que digo que después de César, pues, como que tú eres digno sucesor de en esos actos que él presentaba. Pues yo me siento honrado de que se me vea así, porque lo admiro y lo tengo en un gratísimo recuerdo, ¿no? No solamente como profesional, sino como persona. César era eso, un caballero. Y yo cuando presento a los Fregolinos y recuerdo los años que él estuvo allí, tanto le recuerdo a él como recuerdo a Genoveva del Castillo, efectivamente. Que fue también una mujer... Otra voz de la radio que se nos fue muy joven, porque Genoveva, no como César, que se murió ya con unos cuantos años, Genoveva se fue jovencísima, con 40 y muy pocos años, creo. También, de Radio Club Tenerife también. Lo dejamos aquí, compañeros, no tenemos más tiempo. Zenaida, ha sido un para mí inmenso yo placer. Puedo decir gracias y gracias. Tenerte aquí con nosotros. Luis, si quieres añadir tú algo más, y nos vamos ya. Nada, agradecerle a Zenaida su presencia y que lo esperamos en otro programa, y un saludo para todos. Luis, para toda tu gente también, un abrazo para ti. Muchas muy cariñoso. gracias, serán dados a mi madre. Gracias, Beni. Pedro. Pues nada, un placer que ha sido estarte escuchando, oírte y tenerte Pedro, aquí. Aquí me tienes cuando quieras. Y felicidades que sigan ustedes con tantos amigos como tienen y que me consideren amigo. Pues ya es un placer. Por Gracias. Pues nada, con lo dicho, con la asistencia técnica de Yurena García, de Juan José Méndez, aquí los micrófonos, en la vía telefónica Luis Maya, Pedro Afonso y quien les habló. Aliado así, será hasta el próximo programa. Saludos, muy buenas tardes.